Entonces, bueno, un momentico y listo. A Así que puede colocar la pantalla grande y este tipo de cosas. es un poquito aburrido que sí creo que no hay manera de poder presentar y ver las cámaras al mismo tiempo, pero bueno. No, eso a menos de que usted tenga dos pantallas. O sea, o sea, pantallas físicas, ¿no? O sea, que pueda tener una un lado para que tenga el chat a un lado y la otra, pues, que es la principal. Bueno. Pero pues yo la aviso. O sea, yo estoy pendiente ahí del chat y yo le aviso cualquier cosa. O bueno, sí. Ok, mira ese trucazo. Ese está bueno porque claro, como usted tiene, ahí esa pantalla es de Mac, ¿no? La pantalla de Mac es gigantota. Es enorme, entonces sí, claro, ahí puede ver si alguien le levanta la mano. Claro. Sí, Sí, no, exacto. ahí se ve bien, o sea, la presentación, así con el tipo de letra que tiene ahí y demás, se ve bien. O sea, no, Listo. Listo, pues entonces la podemos hacer así ya. sí, hágale, ahí está bien. Entonces, bueno, Sí. voy a iniciar y pues ya le doy la palabra, simplemente por el video. Bueno, entonces buenas tardes a todos, bienvenidos a otra sesión más de Physics by Drinkers y pues hoy tenemos a que sea uno de los fundadores de la idea, a Nicolás Medina, que ahorita está pues en Viena haciendo su doctorado. Él es físico, físico y matemático, hizo pregrado en física y maestría en matemáticas en la Universidad Nacional y bueno, siempre ha estado como bastante interesado, siempre hemos discutido harto sobre lo que es fundamentos de la mecánica cuántica, ¿no? Ahorita que estamos hablando un poquito de cositas de computación que también sabe Nicolás, ahí nos contó un par de chismes, pero no quedó grabado. Se me olvidó poner a grabar eso. Y bueno, pues nada, entonces ahí pues dejo a Nicolás para que nos cuente lo que nos trae hoy y pues lo mismo, ¿no? Cualquier cosita que se les ocurra pueden interrumpir a Nico, ahí dejo pues justamente para que el que levante la mano pues se vea. Entonces hágale, Nico. Gracias Dani por la invitación y sí, siempre es interesante pues aquí compartir ideas y hablar un ratico de física con los amigos pues sobre todo con la gente allá de la universidad que desde hace rato estaba con la inquietud y con la curiosidad de hablar con la gente allá porque sí yo siento que es importante como mantener esa conexión. Y entonces, nada, pues digamos, aquí voy a hablar un poco de pues, lo que ha sido como una mitad de mi doctorado. Aunque bueno, las primeras diapositivas, la primera parte de la presentación voy a hablar como de lo que es pues, digamos, mi proyecto doctoral. Pero pues, digamos, particularmente aquí voy a discutir un poquito, voy a mostrar lo que ha sido una parte en particular. Y entonces, pues es esto, pues el título dice la dualidad simetría-antisimetría como pregunta fundamental. Y eso digamos, ese título viene de una manera un poco provocadora porque yo me encontré, cuando nosotros estamos en la formulación de este proyecto hace un par de años, nos encontramos con algunas personas que decían que preguntarse por qué las partículas fundamentales en el universo solamente aparecen en dos tipos de estadística, bosones y fermiones, no era una pregunta física. Eso no es físico. Y entonces es una pregunta, es una observación interesante, ¿no? Es una pregunta física y que no. Si acaso, utilizando matemáticas, yo puedo dar una conclusión sobre las estructuras de la física. ¿Es una pregunta física per se o es una pregunta, digamos, como, no sé, como diría, por ejemplo, Howard Weisman, diría, es una pregunta metafísica? Porque estoy clasificando cosas más allá de las teorías de la física. Es una teoría acerca de teorías de la física, en cierto sentido. Entonces, yo quisiera pensar que es una pregunta de la física. Yo quisiera pensar que realmente el hecho de razonar sobre esa dualidad que tiene información, conlleva información física observable y sustantiva. Entonces, es básicamente esa es la idea al final, es tratar de entender por qué solamente existen bosones y fermiones como partículas fundamentales. Partículas fundamentales. Ya vamos a mirar eso de mejor manera. Entonces, pues esto viene dentro de un paquete grande, esto viene dentro de una cajita bien grande, que es lo que han sido los foundations
foundations, no sé cómo decir eso en español, foundations de la mecánica cuántica en los últimos 25 años y que es básicamente en lo que es hacer fundamentos de la mecánica cuántica hoy en día. Entonces, pues resulta que, digamos, foundations antes de la década de los 90 básicamente estaba dominado por el estudio de correlaciones. Entonces, pues llegaron las desigualdades de Bell y llegaron los experimentos de Zeilinger y de toda esta gente que se ganó el premio Nobel el año pasado. Y pues básicamente Foundations estaba orientado a explorar esas posibilidades y a tratar de mirar realmente hasta qué punto yo podía clasificar todo en la mecánica cuántica en el sentido de realmente qué información sobre los elementos de la teoría quedaban completamente determinados por correlaciones. Entonces, ¿por qué correlaciones es importante? ¿Por qué correlaciones es algo atractivo? Porque si resulta que las correlaciones yo las realizo es entre antes y después de ejecutar un experimento. Son cosas que ocurren en cierto sentido en un régimen asintótico. Después de, yo como un agente, yo como el experimentador, que tengo capacidad de medir, que tengo disposición de los aparatos, preparo, algo pasa y después mido. Y entonces, si yo todo lo que pasa en la mitad y todo lo que me pretende escribir la teoría, yo lo puedo caracterizar con ese tipo de correlaciones entre lo que va antes y lo que va después, eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso porque de alguna manera yo puedo romper ciertos esquemas, romper ciertas ideas a las que nos tienen mal acostumbrados cuando nos hablan de mecánica cuántica sobre la interacción con el observador y demás. Eso era básicamente el Foundations en esa época y tratando de mirar si realmente la mecánica cuántica queda completamente caracterizada por ciertos tipos de correlaciones y tratar de aislar el conjunto de esas correlaciones en un espacio de correlaciones que se puede diseñar y se puede inventar. Esas eran cosas muy interesantes. Entonces, para gente que es aficionada y que ha escuchado ese tipo de cosas, pues estaban, crearon correlaciones postcuánticas, había correlaciones que eran mucho más no locales en el sentido de Bell que las de la mecánica cuántica, y empezaron a escribirse un montón de teorías utilizando ese tipo de objetos. Y la revolución viene más o menos porque precisamente Zeilinger, él empieza a meditar sobre el rol de la mecánica cuántica como una teoría de procesamiento de información que utiliza la física en la mitad, que uno tiene que pensar físicamente para el diseño de los aparatos, pero que al final del día la mecánica cuántica pues, es una teoría de información. Entonces, pues pensar de esa manera, tener esa forma de pensar, hizo mucha gente razonar. Y en particular en el 98 va a haber una serie de ideas, básicamente del profesor Chris Fuchs. Y Chris Fuchs va a decir, si es cierto que la mecánica cuántica es una teoría de la información, uno debería ser capaz de, como teoría de la información, aislarla utilizando principios informáticos. Es decir, ellos deberían ser capaz de entender la mecánica cuántica como una teoría que está basada en postulados sobre cómo se manipula información. Y eso fue muy interesante porque a nadie nunca se le ha ocurrido la posibilidad de que de pronto la mecánica cuántica simplemente pues estaba mal fundamentada, que los principios sobre los cuales estaba basada pues no estaban bien diseñados. Que pronto podíamos encontrar otros principios y esos principios iban a ser más efectivos a la hora de darnos sentido sobre lo que realmente significa hacer teoría cuántica. Y eso se va a solucionar con un trabajo espectacular del profesor Lucien Hardy, que se llama, es un paper bellísimo y que todos los que estén interesados en los fundamentos de la física tiene que leer, es una lectura obligatoria porque no se puede hacer fundamentos de la mecánica cuántica sin leer ese artículo, que son los 5 axiomas razonables para la mecánica cuántica.
de Lucien Hardy. Y en ese paper él precisamente inventa el programa de reconstrucciones. Entonces el programa de reconstrucciones es básicamente tratar de darle sentido a todos los objetos que ya tenemos en la mecánica cuántica desde la perspectiva puramente matemática. Entonces ahí tengo que los espacios de Hilbert, ¿por qué? Operadores unitarios, ¿por qué? Una regla de Born, ¿de dónde sale? ¿Cierto? El principio de incertidumbre. Hay un montón de cosas que uno manipula en la mecánica cuántica y que de los axiomas de von Neumann, pues ninguno de los postulados de von Neumann es operacional. Y ninguno de esos es un principio de la física. Todo eso es un algoritmo para calcular probabilidades. Pero obviamente eso no nos dice nada sobre el mundo físico. ¿Sí? Entonces, las reconstrucciones pretenden reformular la mecánica cuántica en los nuevos principios. Ahora, nosotros sabemos que hay varias formas de escribir la mecánica cuántica, no solamente el formalismo de espacios de Hilbert, yo puedo utilizar integrales de camino, ¿cierto? Yo puedo utilizar, son correlaciones y puedo utilizar ese tipo de objetos para hacer mis cuentas, o yo puedo utilizar la formulación del espacio de fase, que es isomorfa. Cualquiera de las formulaciones del espacio de fase, la formación de Glauber-Sudarcha, la Bus-Nicano, la representación de Wigner, lo que a mí se me ocurre. Entonces, y todos esos objetos, de alguna manera, representan lo mismo. Entonces, debe haber alguna propiedad, debe haber alguna serie de reglas, una teoría que permite ese tipo de modelos. Y la idea es construir esa teoría de una manera que tenga información física concreta. Ese es el programa de reconstrucciones. Ahora, no todo Foundations, no se malentienda, no todo Foundations hoy en día está basado en reconstrucciones, una parte muy importante, pero hay otra mitad que es acerca del rol de la causalidad en mecánica cuántica, precisamente porque si nosotros estamos pensando en correlaciones, siempre se estaba pensando en un antes y un después. Y eso parte de una suposición muy grande, y es suponer que la mecánica cuántica es válida globalmente. Y no hay absolutamente ninguna razón para creer que eso es así. Entonces, si nosotros pensamos que la mecánica cuántica solo es válida de manera local, en las instancias de los laboratorios, la causalidad en mecánica cuántica queda completamente indefinida. Y eso es algo a lo que la gente también le mete muchísimo hoy en día. Y que hay un pedazo grande donde gente entra con aparatos matemáticos nuevos, donde la gente está estudiando, por ejemplo, 2 categorías, 3 categorías, cosas así, tipos de objetos que pueden entender o que pueden abstraer, hacer procesos sobre procesos y cosas de mayor orden, que son cosas que van a pasar, que son consecuencias de tener causalidad indefinida. Pero digamos aquí solamente nos vamos a concentrar en la parte de reconstrucción. Entonces, pues la idea de Hardy, en principio, porque nosotros tenemos que arrancar de ahí, la idea de Hardy es que va a haber un esquema de teorías. Hay un panorama de teorías que está sistematizado y que dentro de ese espacio de teorías yo voy a empezar a buscar la mecánica cuántica. Pero yo tengo que definir ese espacio. Yo tengo que definir qué tipo qué es una teoría general de la física. Y entonces la idea de Hardy es muy bonita, porque la idea de Hardy dice, para mí una teoría de la física es una teoría que está basada en ese dibujo. Yo tengo que ser capaz de definir qué es una preparación, que tiene su botón de decir, bueno, el experimento comienza ahora. Hay un sistema, yo ejecuto una transformación sobre ese sistema que yo preparé. Hay una medición que tiene una perilla, una cosa que yo muevo. Y sale información clásica. Él dice, eso es el esquema fundamental. Toda teoría de la física tiene que poderse formular así. Ahora, obviamente, si ustedes piensan un minuto, se dan cuenta que no es verdad. Hay teorías de la física que no se pueden formular así, ¿cierto? O sea, yo como planteo de esta manera un problema de cosmología o un problema de relatividad general. Y eso es un problema activo. No, Y sí, eso es sí, algo que hoy día la gente está discutiendo. yo le iba a decir eso justamente, que porque, o sea, porque si es una, en general lo que es ciencia, o bueno, lo que es como ciencias físicas,
pues está bien, o sea, está el hecho de tener como un experimento y del cual usted saca información y en base en eso usted construye, ¿no? Ujú. El problema puede ser, pues sí, por ejemplo, con ese tipo de cosas cosmológicas que uno solo tiene un sistema, un único sistema y una única observación y uno pues de ahí qué conclusiones puede sacar realmente, ¿no? En términos Claro, científicos. Entonces, claro, bueno, digamos que ese puede ser un problema, pero bueno, claro. no. Es un problema gigante. O Sí, sea, porque, digamos, nosotros estamos partiendo de una visión antropocéntrica y está basada en el observador. Es una, digamos, la idea en un sentido filosófico, pues es que la ontología, pues lo que las cosas son en sí, relativo a la teoría particular que estamos utilizando, radica en el observador, en el experimentalista que está preparando, manipulando el tipo de transformación, estableciendo un tipo particular de medida y extrayendo información. Todo está en esa acción del experimentador manipulando cosas. Eso es a lo que aspira una teoría de la física de escribir. Y obviamente eso es un cambio conceptual muy fuerte. Eso es lo que pretende este tipo de formulaciones. Y esto es lo que se llama una teoría operacional. Pero es cierto que hay cosas que difícilmente o que a uno no se le ocurren. La pregunta es muy complicada. Por ejemplo, yo como una formulación operacional de lo que es la, la, la relativa general, un problema de gravedad. Eso tiene muchísimos problemas. Partamos de una observación sencilla. Es que sabemos que en relatividad general los observables locales no existen, ¿cierto? Todos los observables son globales. Entonces yo como preparo la totalidad del universo, la transformo y mido y extraigo información. No tiene sentido. no Entonces, tiene control sobre eso. No hay forma entonces de no hay tener forma. ese botón que dice ahí, como de Sí, coloquémoslo y mandemos las cosas, no tiene cómo. no tengo cómo. O de pronto sí. Bueno, Y y esa es una pregunta activa y eso es algo que se discute y que ahorita pues la Foundation está trabajando. ¿Cómo escribimos la relatividad general de manera operacional? Y esa es una pregunta. Si ustedes tienen una idea, o sea, si se quieren ir a dormir esta noche pensando en algo, pues piensen en esto. Traten de reflexionar yo cómo describo la totalidad del espacio-tiempo de manera local, sabiendo que no hay observable que sea invariante de isomorfismo local. Todos tienen que ser globales. Entonces, me toca despegarme de la idea de espacio-tiempo como variedad. Tengo que desconectarme de la información ontológica de la variedad y tratar de darme cuenta de qué significa realmente hacer gravedad y dónde está localizada la información. Y si hay forma de distribuir y transmitir esa información de manera local, con aparatos parecidos a estos que les presento. Entonces, los invito a que piensen en eso, es un problema activo y es grandísimo y hay muchísima plata involucrada por si quieren pensar en eso. Y claro, y si quieren hablar al respecto, pues podemos hablar. sí, Pero para un buen pedazo de las teorías esto sirve. Entonces, y no hay problemas. Entonces, por ejemplo, para la mecánica cuántica, en principio, ojo, mecánica cuántica, no estoy hablando de teoría cuántica de campos porque vamos a tener el mismo problema. Aunque, pues, en teoría cuántica de campos yo puedo definir observables locales, pero, eso va a tener otro tipo de problemas, porque va a depender mucho del tipo de axiomatización que yo tenga de la teoría cuántica de campos, porque ¿qué significa un campo cuántico? Realmente nadie sabe. Entonces, al final del día, establecer este tipo de esquemas, que hecho, por ahí está Pipe, si por ahí está Diego Felipe, con él hemos hablado mucho al respecto porque es parte de mi trabajo ahorita y hay artículos nuevos de este año que están escribiendo este esquema, este dibujito que aquí tenemos para teoría cuántica de campos. Entonces, lo recomiendo mucho, los trabajos de Chris Fuster, sobre un esquema de medición, cómo solucionar el problema de la medición de un campo cuántico. Porque medir un campo cuántico es muy complicado, respetando causalidad. Entonces, Entonces, de yo, yo, aplicar.
Dímelo, Dos preguntitas sobre este tema, sobre este esquema. He visto dímelo. que en algunos contextos, como por ejemplo cuando se consideran mediciones sucesivas de observables no conmutativos o incompatibles, Ujú. he visto que a veces cogen la transformación y dicen que se puede meter dentro de la preparación una parte y dentro de la medida otra parte. ¿Eso en general se puede hacer en general o eso es algo que solo funciona en para ciertos casos particulares? No, eso Eso, siempre uno lo podría hacer al menos en mecánica cuántica de dimensión finita, eso siempre se puede hacer. ok. Sí. Y la otra cosa es que sobre esto de la ontología de los sistemas en este contexto, hay, no pun intended, incluso ya en sistemas cuánticos uno ya acá pierde un poco como la capacidad de definir ese tipo de vainas estrictamente, ¿no? Porque hay momentos en los cuales uno ya no puede hablar de que existe un modelo con unas ciertas variables o parámetros, que es lo que llaman el estado óntico, eh, que uno pueda definir cuando ciertas cosas ocurren, no solamente cuando hay una localidad, sino en este caso es lo que ellos ya llaman es que los experimentos se vuelven contextuales. Ujú. Entonces, en ese caso, uno cómo habla de la ontología del sistema. Si hay una ontología del sistema o la ontología del sistema se fusiona con el experimento. Y es algo que no he sabido conceptualizar. Exacto, ese es el cambio conceptual. Lo que va a pasar es que ya no, o sea, el sistema per se ya no es el que contiene la información física, ¿cierto? Es precisamente que en el momento en que yo monto un aparato y diseño este esquema para un experimento particular, ya yo estoy poniendo una parte del problema. Ya yo estoy participando activamente ya de una parte de la realidad del sistema que ya existe en cómo yo lo estoy configurando. Ya luego que yo lo prepare y que el sistema interactúe con este esquema de medición, de alguna forma, esa es la otra parte. Pero al final del día vamos a tener toda la información va a venir de un sistema, el esquema de medida y la interacción entre los dos. Y la interacción al final del día es la que es importante. Esa es toda la propuesta del esquema operacional. Que lo podemos discutir ahorita un poquito porque es muy bonito. Por ejemplo, en el caso de cuando se estudia causalidad, eso va a ser muy interesante. Cuando se estudia causalidad, esto va a ser muy interesante porque cuando se estudia causalidad, si estamos asumiendo que la mecánica cuántica es local, entonces uno está como uno está intoxicado por lo que uno piensa o entiende del espacio-tiempo. Uno empieza a localizar la mecánica cuántica digamos, un sistema cuántico en el espacio-tiempo per se. Pero esa no es la visión operacional, porque la visión operacional lo que me está diciendo es que el evento en sí, que es una suposición de la relatividad general, es que un evento es un punto del espacio-tiempo. Esa equivalencia, esas dos cosas no necesariamente son iguales. Y entonces, cuando yo digo mecánica cuántica local en el sentido operacional, yo estoy diciendo es que el evento está completamente caracterizado por el mismísimo momento en el que es esto que este dibujo que está pasando aquí ocurre. Esto es un evento. Entonces, si yo quisiera hacer algo parecido como una construcción del espacio-tiempo, yo tengo que poblar el espacio-tiempo de estas cosas, porque esto es un evento. Y pensar ahora que esto me puede estar definiendo algo como una abstracción de un punto del espacio-tiempo, eso es lo que genera el brinco conceptual. ¿Por qué? Porque ahora no va a ser un objeto allá, no son las cosas pasando independientemente sino que es completamente interactivo con el agente, es completamente interactivo con quien pretende hacer la medida. Aquí aquí el líder del grupo, Chaslav, él dice, es que si a mí me preguntan que si yo no veo la luna no existe, yo digo que efectivamente, para mí si yo no la veo, ahí no está. Y esa es la manera de pensar operacional, que parece contraintuitiva, porque uno pensaría que operacional sería la más realista, y no necesariamente, no De necesariamente es. hecho, este tema, pues como
de la temporalidad y todo esto, uno puede traducirlo de alguna forma, por ejemplo, cuando uno habla de las teorías de integrales de camino, Ujú, uno allá se cae, por lo menos a mí se me cae un poco como la causalidad, porque uno empieza a ver que empiezan a aparecer trayectorias viajando hacia atrás en el tiempo de una manera muy natural, o sea, es como ujú. simplemente aparecen y hay que, o sea, o sea, yo puedo seguir hablando de una dirección del tiempo, digamos, porque yo puedo hacer todo el análisis entrópico de la situación y decir, vea, es que hay una dirección privilegiada en la cual la entropía, la entropía crece, pero de Ujú. todas formas siguen habiendo como estos, no sé, como, no son eventos completos porque Bueno, son como parte del evento que están yendo hacia atrás en el tiempo, entonces es muy raro. sí, no, definitivamente. La gente, precisamente eso exactamente lo que estás diciendo, la gente lo ha mirado en detalle. O sea, ahí recomiendo es el trabajo de Julia Rubino, Gonzalo Manzano y Czaslaw Bruckner. Ellos tienen ese artículo en los cuales ellos estudian una superposición de las fechas del tiempo a nivel térmico y utilizan los teoremas de fluctuación precisamente para mostrar que en ciertos límites pues el orden de los procesos está completamente definido, no hay una flecha del tiempo definida. Va a ocurrir en un límite termodinámico, pero, pero sí, básicamente siempre que yo tenga, digamos, ese tipo de procesos, así como lo has observado, van a haber superposición de órdenes causales. De alguna manera ya existía en la matemática, pero hasta ahorita la gente lo ha empezado a mirar más en detalle porque ya tenemos una riqueza conceptual para abordarlo. Y ya hay experimentos al respecto y es muy interesante. Entonces, ya planteamos este problema gigante, que es el hecho de que tenemos que reconstruir la mecánica cuántica utilizando estos aparatos. Y entonces, pues obviamente, ¿cuál es el objetivo de esto? Uno, ¿para qué se va a partir la cabeza haciendo estas barbaridades? Pues precisamente porque si yo soy capaz de hacer una formulación operacional de la mecánica cuántica, yo voy a estar en capacidad de hacer una extensión de ella que también sea operacional. E idealmente, pues una extensión de la mecánica cuántica operacional estaría apuntando a una teoría de gravedad cuántica operacional. Y en ese sentido, pues una teoría que no necesite de reactores tan grandes como el sistema solar para poderse testear, sino empezar a formular teorías que yo pueda probar en experimentos tabletop, ¿sí? Experimentos de óptica cuántica o de interferencia de materia que yo pueda formular en escenarios pequeños, relativamente pequeños. Entonces, la idea que estaba originalmente en el trabajo de Hardy es precisamente llegar al punto de poder generar esquemas de teorías operacionales y ser capaz de clasificarlas y aislarlas y de mirar de qué manera nosotros podemos integrar los fenómenos gravitacionales dentro de esos esquemas. Porque asimismo pues ya seremos capaces de debilitar postulados, de crear nuevas teorías, ¿cierto? Pero todas ya dentro de un esquema operacional. Hay muchísima gente trabajando en esa parte de la clasificación de las teorías operacionales. Particularmente hay gente muy pesada, la escuela de Pavía, lo que es en Mauro D'Ariano, Giacomo Perinotti y Giulio Chirivella, aunque Chirivella ya está en Hong Kong. Ellos hicieron muchísimo para clasificar esas teorías, que lo llaman operational probabilistic theories. Eso lo recomiendo muchísimo porque eso es muy interesante. Y al final del día, ese es el objetivo, digamos, más grande. Pues, en cierto sentido, pues al final del día también nos daría una idea clara pues, simplemente de qué significa la mecánica cuántica y cómo estamos procesando información en teoría cuántica realmente, que es algo que todavía no entendemos propiamente. Y pues, digamos, está este artículo particular de mi supervisor con Czaslaw, y entonces ellos aquí logran reconstruir la mecánica cuántica de manera operacional utilizando solamente 3 principios. Eh, es una reconstrucción muy bonita. Eh, y básicamente ellos son capaces, se llama Quantum Theory and Beyond, porque ellos son capaces de describir nuevas alternativas a la mecánica cuántica y con ciertas propiedades que pues ellos encontraron interesantes en términos de la descripción del entrelazamiento. Entonces, esa es básicamente la idea y eso es lo que se pretende y eso es lo que se busca
con esas reconstrucciones de la mecánica cuántica. O sea, al final Foundations de alguna manera sí está orientada y sí está fuertemente sustentada por la idea de eventualmente generar nuevas teorías de gravedad cuántica. Sí. Y entonces, pues no, ahora nosotros atacamos ya la parte que a mí me atañe y en lo que yo trabajaba en mi doctorado, que decía la parte de bosones y fermiones. Entonces, ¿por qué esto es un problema de reconstrucciones y por qué queda encajado dentro de esta situación de reconstruir la mecánica cuántica? Porque hay una parte de la mecánica cuántica que nosotros tenemos que introducir con la mano toda vez que hablamos de sistemas de muchas partículas, que es el postulado de simetrización. Entonces, el postulado de simetrización, pues desafortunadamente no tiene un sentido operacional porque yo tengo que, la manera en que el postulado de simetrización está formulado implica que yo tengo que manipular partículas indistinguibles de maneras que no son físicas. Entonces, bueno, eso en el lenguaje de primera cuantización, yo puedo transportar eso a segunda cuantización, que es simplemente en términos de las relaciones de anticonmutación, y yo impongo eso. Yo tengo que imponer eso sobre la teoría. Y no tenemos una razón para pensar eso. Tenemos unos argumentos heurísticos, ¿cierto? En términos de las simetrías de las funciones de onda, pero otra vez, eso carece de un significado operacional claro. Significado operacional claro en el sentido, otra vez, de que yo no puedo utilizar un aparato de estos para hacer las permutaciones que se requieren sobre las funciones de onda, de manera que yo pueda determinar al final que yo estoy trabajando, sea con una función de onda bosónica o fermiónica. Hay gente que ha tratado, ¿sí? Eso no se nos ocurre a nosotros, y de hecho esto es un trabajo clásico, que es la solución topológica que fue hecha por Mirheim y Leinas en los 70s, y ese es un trabajo muy bonito porque ellos lo que hacen es que ellos tratan de darle significado a la permutación, y para darle significado a la permutación de partículas indistinguibles, ellos lo que hacen es acoplar la teoría cuántica con un objeto que no pertenece a la teoría cuántica, que se llama el espacio de configuración de partículas indistinguibles. Espacio de configuración de partículas indistinguibles, aquí ya tengo un ejemplito ahí abajito a la izquierda. Ahí yo tengo el espacio de configuración de partículas distinguibles, y después uno simplemente hace un cociente. Entonces uno dice un cosiente, entonces si yo tengo 2, 3 partículas indistinguibles que están descritas en un espacio de configuración como el que nosotros conocemos, mediante una variedad real, simplemente yo hago el cociente, yo digo pues las 3 partículas son indistinguibles, entonces pues son la misma. Y yo tengo el objeto que tengo ahí a la derecha, que es ese cono. Entonces, yo parto de un plano a un cono. Eso tiene una singularidad ahí en el cero. Y lo que hacen ellos es básicamente estudiar mecánica cuántica sobre ese cono para el caso de 2 partículas, y en general sobre los espacios de configuración de partículas indistinguibles. ¿Por qué? Porque entonces hacer un loop en el espacio de configuración de partículas indistinguibles resulta ser equivalente a hacer una permutación de partículas indistinguibles. Y con eso ellos le dan significado a eso. Ellos estudian funciones de onda descritas sobre este espacio, y es donde ellos sacan ese legendario teorema de que si el espacio si yo estoy describiendo partículas en 3 o más dimensiones, las funciones de onda solamente pueden adquirir 2 fases, que son la bosónica y la fermiónica. Pero en 2 dimensiones tengo infinitas. Y este va a ser el famoso trabajo que después Bilsec va a utilizar para hacer su primer modelo de anyons. Entonces, los anyons vienen de este trabajo. Sin embargo, hay un problema grave, y es que pues, el espacio de configuración no es un objeto cuántico. Entonces, ese objeto no pertenece a la teoría. Yo simplemente lo estaba utilizando de manera auxiliar, pero no pertenece a la mecánica cuántica. No es un objeto que la teoría cuántica describa. Y yo tengo que parametrizar la mecánica cuántica utilizando este tipo de objetos. Y eso pues tiene varios problemas en el sentido operacional de nuevo. Y pues en el sentido conceptual también, porque pues hay muchos pasos en esa manera de construir mecánica cuántica sobre este tipo de espacios raros que
pues en principio es complicado. Y de ahí que cuando estamos hablando de Enions, pues el crédito se le dé a Vilsec y no se le dé a Mirham y a Leinas, porque Vilsec es el primero que va a construir pues, es un modelo físico que puede comportarse de esta manera. Esto es un resultado de matemáticas. Entonces, pues vinimos a la pregunta importante, la pregunta fundamental, y es si es posible explicar por qué solamente tenemos bosones y fermiones o partículas fundamentales utilizando solamente teoría cuántica. Y entonces, básicamente, Dani, sí. Sí, pues es que pues, me quedé un poquito con pues con eso, con la idea de que estamos haciendo alguna cuestión como de reconstrucción. Y también lo primero que ustedes discutido sobre que acá uno, digamos, esos aspectos ya relativistas, ese tipo de cosas, uno como que no las está incluyendo tanto, porque pues tiene mucho problema, ¿no? Pero justamente pues, yo tenía la noción de que esto de bosón-fermión está conectado con esto del teorema de spin y estadística. O sea, que es consecuencia también o tiene relación con el spin de las partículas. Y bueno, hablar de dónde se origina esa idea de spin, al menos teóricamente, también es un camello de escribir, explicar, ¿sí? Porque de alguna manera esos son números que tienen que ver con justamente representaciones del grupo de Lorentz. Entonces sí se me hace un poquito curioso, digamos, todos estos trabajos que de momento ahí uno no está mencionando absolutamente nada de eso, ¿no? O sea, de momento existen esas dos características en términos de la permutación y ya, o sea, en ningún momento se está hablando directamente del spin, por ejemplo. Y no sé, le iba a preguntar si se podría llegar a meter algo de spin o, digamos, en esta idea de como que lo relativista no va bien con esta vuelta, ahí como que ese teorema de spin estadística no entra por ningún lado. No. Aquí el spin estadística ni me lo menciona. No, spin estadística es un teorema que necesita demasiada estructura, y que nosotros no podemos asumir nada de eso. ¿Por qué? Pues spin estadística, o sea, recordemos que spin estadística es un teorema gigante, porque es que nos está conectando dos tipos dos cosas que en principio no tendrían nada que ver con una de la otra. Una que son las representaciones del grupo de Lorentz, así como lo está diciendo Dani, y por otro lado, pues precisamente las representaciones de SU2. Y el hecho de que yo pueda clasificar y yo pueda decir que siempre, toda vez que yo tengo una representación par de SU2, eso significa que yo voy a tener aquí precisamente una construcción sea de bosones, si es par de bosones y si es impar de fermiones, eso necesita un montón de cosas. Yo necesito una estructura de espacio-tiempo, necesito asumir, pues obviamente yo estoy asumiendo la simetría de Lorentz, y por el lado o sea, tengo que asumir las álgebras de conmutación, anticonmutación, tengo que definir bosones y fermiones de esa manera, tengo que mirar las representaciones de esas álgebras, y tengo que mirar que son exactamente que coinciden con las representaciones del grupo de Lorentz, así como lo estamos planteando. Eso es muchísimo. Nada de eso se puede asumir. Entonces, ahora, ¿qué estamos entendiendo acá como fermiones y bosones? Porque yo todavía tenía en mi cabeza la idea de espines enteros y espines fraccionarios. Señor. Sí, es que esa noción está mal como tal, porque es que sí, como dicen, son dos cosas aparte, que sí se relacionan con ese teorema de spin estadística, pero inicialmente como que la idea de bosón fermión es otra cosa. O sea, exacto. Fundamentalmente es otra vaina. Ajá. Bosón fermión es algo que en principio solamente tiene que ver con la simetría de las partículas, pero es una simetría rara, porque como ¿Bajo permutaciones? Exacto. O sea, solo bajo permutación. Todo eso, pero es verdad que esa simetría no es física. Entonces, pues tenemos un problema gravísimo ahí. Y claro, pues todo el marco teórico en el cual yo construyo esto, pues es el teorema de spin estadística, pues es toda la parte de segunda cuantización, porque hablar en términos de teoría cuántica de campos, y eso ya tiene demasiada estructura. Ahora, Dani comentó algo que es muy interesante también, y es que Dani dijo, lo que pasa es que el spin también es un problema. El spin es un problema inmenso.
es un problema inmenso o sea, está también conectado con reconstrucciones de gente que está tratando de reconstruir el spin. Hay gente que está tratando de reconstruir el spin. De hecho, por ejemplo, si leen este artículo de mi supervisor, precisamente, cuando ellos ellos el primer, o la manera en que ellos tratan de reconstruir la mecánica cuántica es tratando de reconstruir el qubit. Ellos tienen que tratar de reconstruir un sistema de 2 niveles. ¿Sí? Y ese problema de reconstruir el spin es muy difícil. Es muy difícil. Es una pregunta que está abierta, que hay muchísimo diálogo, ahorita hay muchísima gente hablando al respecto, y que está básicamente exigiendo a la gente que cambie completamente el paradigma. Saber de dónde viene el spin nos está invitando a cambiar completamente la forma en que estamos abordando este tipo de problemas. Y pues digamos les puedo contar más o menos por dónde está la cosa, pero esto es algo muy reciente, y es que en diálogos precisamente como la reconstrucción se está continuamente hablando con gravedad cuántica para saber allá qué está pasando y tratar de mirar qué cosas se podrían formular de mejor manera. La gente se dio cuenta que en Loop Quantum Gravity, pues resulta que ya los estados del espacio-tiempo están representados, están etiquetados por un objeto combinatorio que se llama un speed network. Los speed networks tienen un montón de propiedades increíbles y que realmente yo los invito muchísimo, los que realmente les guste meterle el diente a cosas del futuro. Speed networks va a ser el lenguaje de muchas cosas buenas que van a pasar, porque speed networks básicamente lo que hace es que genera una formulación combinatoria de la estructura de representación del grupo de SU2. Entonces, inicialmente, ¿cómo funciona? Inicialmente funciona que yo tengo representaciones de SU2 que son básicamente pues spines, ¿cierto? Y yo lo que hago es que las conecto. Entonces resulta que siempre que yo tenga representaciones de grupos, hay una cosa que se llama un intertwiner. O sea, hay mapas, hay maneras de mapear entre una representación y otra representación. Y yo yo puedo poner muchas. Y yo puedo mapear y puedo tener una noción de composición horizontal y de composición vertical de los mapas, y composición horizontal puede hacer pues, productos tensoriales de las representaciones, todo lo que yo quiera. Penrose, él se da cuenta de que él puede generar esa misma estructura simplemente con combinatoria. Entonces él describe unas reglas que pues eso es básicamente todo lo que está detrás de los coeficientes de Cleffy-Gordon y este tipo de cosas, pero de manera puramente combinatoria, sin hacer nunca referencia a la teoría de representación. Es pura combinatoria, es un grafo que tiene unas reglas de cálculo y de cómo los nodos se conectan, y resulta que eso se va a comportar exactamente como se comportan diferentes representaciones de spin conectadas. Entonces lo que la gente ha pensado y lo que la gente se ha dado cuenta es que pues digamos en el quantum gravity eso está relacionado con lo que ellos llaman geometría cuántica. Y entonces básicamente la idea es que por esa extraña analogía que existe entre SO3 y la representación dos-dimensional de CO2, pues el qubit, entonces ellos dicen, no, pues entonces nosotros vamos a hacer geometría en el espacio, geometría en R3, pero entonces ahora todo lo que sean rotaciones yo lo voy a caracterizar con un qubit, voy a poner un qubit ahí encima de eso. Abstrayendo la idea de rotación SO3, yo simplemente pongo un qubit ahí que me va a representar una posible rotación, y con ellos ellos construyen un nuevo tipo de geometría, y con ellos ellos hacen unas teselaciones del espacio y crean unos objetos complicadísimos. Pero eso es lo que para ellos les funciona. La gente ahorita en Foundations están pensando en este tipo de spin networks, porque los spin networks aparentemente pues nos puede estar dando cuál es la información combinatoria puramente operacional de lo que es el spin, porque me está dando toda la información acerca de las representaciones, cómo se conectan entre sí, cómo yo las manipulo, y solamente teniendo en cuenta cómo yo hago cuentas en un grafo. Entonces hay gente que está pensando en eso y calculando límites y tratando de meter cómo realmente el spin es emergente, es una propiedad emergente de este tipo de objetos.
Y este tipo de objetos, claro, pues la existencia de ellos tiene que ser motivada operacionalmente de gente que está pensando en eso, cómo se construyen ese tipo de cosas. Pues es un problema grandísimo y son proyectos son unos pocos años, pero unos 2, 3 años, y que la gente está dialogando en eso muy fuertemente. Entonces es muy interesante, y el que quiera hablar más de eso, podemos hablar y le puedo mandar artículos al respecto, porque es una pregunta que está muy presente todavía. Pero entonces digamos que SPIN y estadísticas, dos cosas divorciadas en Foundations. En Foundations nosotros no asumimos ninguna equivalencia de absolutamente nada. No hay nada, nada, no hay nada. Lo único que se puede hacer es esto. Si yo no lo puedo hacer así, olvídense. Listo. Entonces, nosotros tratamos de reconstruir los bosones y los fermiones utilizando este esquema, que es precisamente pues, una versión un poquito más elaboradita del esquema de Hardy. Es lo mismo. Y entonces nosotros lo que tenemos simplemente es que yo tengo partículas que yo puedo distribuir en diferentes modos, que eso es simplemente cajas. Yo puedo meter partículas en cajas. Entonces yo tengo 5 cajas y tengo partículas que yo puedo poner a cada una, a cada una, a cada tres, bla, bla, bla. Yo hago una transformación sobre ellas, y después de que yo hago la transformación, yo simplemente cuento cuántas partículas en la caja 1, cuántas partículas en la caja 2, cuántas partículas en cada 3. Y esto es lo que yo puedo hacer. Y todo lo que nosotros postulamos es lo siguiente, y es que nosotros asumimos que una partícula está descrita con la mecánica cuántica. Asumimos que contar partículas es completamente local. El hecho de que yo cuente acá y ustedes cuenten allá en otro modo, que yo le pase la caja 2 a Daniel para que cuente, no va a influenciar nuestras medidas de ninguna manera. Y finalmente, que contar partículas caracteriza completamente el estado. Es decir, que en el momento ya cuando nosotros todos contamos, nos juntamos y decimos, pues bueno, había 5 en la 1, había 6 en la 2, había 1 en la 3. Ya eso me dijo toda la información del sistema. Yo no necesito más. Y entonces, utilizando esos 3 postulados, podemos escribir el teorema fundamental que nosotros probamos. Y entonces el teorema que probamos es el siguiente. Entonces dice que si yo ahora hago un espacio de Hilbert con todas esas listas de números que yo puedo sacar contando, bajo esas suposiciones que les acabo de contar, el espacio de Hilbert resultante tiene que ser necesariamente isomorfo a un producto finito de bosones o fermiones. Es decir, del espacio de Fock de bosones y el espacio de Fock de fermiones. Libres. Ese es el teorema. Entonces, básicamente nosotros obtenemos las estadísticas solamente de estos tres principios. Entonces, digamos, el truco aquí lo puse porque a mí me parece que es un truco muy bonito matemáticamente, pues eso para la gente que le guste el análisis pesado, pesado, y la combinatoria pesada. Y cuando esas dos cosas se encuentran, eso es feo. Pero la idea es que uno puede codificar la estructura de un posible espacio de Fock en términos de los sectores de partículas, es decir, cómo se distribuyen los sectores de partículas. Uno puede codificar eso en un determinante de una matriz que es de tipo Toeplitz. Entonces, pues los que no saben qué es una matriz de Toeplitz, lo buscan en Wikipedia. Es una bobada. Pero básicamente lo que uno va a obtener es que hay una equivalencia entre tener sectores de partículas bien definidos, que es básicamente lo que nosotros estamos esperando cuando hablamos de decir que contar partículas es esencial para la definición de los estados cuánticos. Y hay una equivalencia entre que el determinante de esa matriz sea no negativo y que eso suceda. Y pues que hay una equivalencia entre los determinantes de las matrices de Toeplitz y unas cosas que llaman las secuencias totalmente positivas. Para toda matriz de Toeplitz va a haber una cosa que llama una secuencia totalmente positiva.
Y básicamente el teorema grande, que ese es un teorema que fue probado en el 52 y 53, que es de análisis de hecho, dice que una secuencia totalmente positiva va a tener una función generatriz, y esa función generatriz, si la secuencia es totalmente positiva, necesariamente tiene que ser de esta forma. Y eso es lo que va a permitir, básicamente, de eso se deduce absolutamente todo. Los invito a mirar los detalles de la prueba porque son muy interesantes. Es largo y es complicado y es muy, y es muy, y es muy, es muy, muy mañoso, pero es muy chévere. Sí, Federico, dime. Hola, ahí en esta formulación de, no sé, de la simetría, qué es una partícula? ¿Qué es lo que uno cuenta? Ah, eso es muy interesante. Sí, no, o sea, yo estoy postulando que el clic digámosle, esa es mi interacción con el sistema. Yo le estoy dando toda la ontología al clic. Entonces yo estoy definiendo la partícula de esa forma. ¿Sí? La partícula interactúa con algo, con el Con la parte experimento. medida. Ok. Exacto. O sea, como tal, Estos cositos acá, los contadores de partículas. Y yo sí, o sea, defino la partícula, sí, acá está suponiendo es que no tiene ninguna otra característica, ninguna. ninguna, o sea, solo ser una partícula, no sé, estar Solo, ahí, solo está ahí. que se pueda contar con el contador. Exacto. Una partícula es algo que yo puedo contar con mi contador, Y que son indistinguibles. que son indistinguibles. Y si yo le quisiera meter como más estructura a la partícula, ¿no? Ah, eso va a ser interesante, porque ¿qué otra estructura? ¿Cómo Eh, qué? no sé, pues porque, pues, digamos, porque depende del tipo de contador, digamos que era porque no sé si digamos que sean con carga, no sé, por decir algo. ¿Sí? No, pero carga, eso puede, eso de alguna manera es un tipo de modo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, que si yo le pongo spin, ¿cierto? Ujú, sí, Yo, por ejemplo, yo solamente tengo dos modos posibles, pero les pongo spin encima. Pues al final del día me quedan son 4 modos posibles, ¿sí? Te ajá, hablo de spin en medio. Entonces yo simplemente, pues, yo parto mis modos y yo simplemente genero cajitas que sean lo suficientemente finas para contar los modos precisos. Ahora, ¿qué pasa si mi cajita no es lo suficientemente fina, no? ¿Qué pasa si mi detector no ve si yo tengo dos partículas, por ejemplo, le importa 5 el spin? Entonces yo puedo tener que un detector de partículas me cuente dos partículas como indistinguibles, aún teniendo diferentes spin o cosas de ese estilo. sí. Y entonces ahora el primero que preguntó fue Nico Torres. Sí, Nico, a ver, que ahí se despegó un montón de preguntas, entonces sí. Sí, solo para ver si estoy entendiendo bien, esto solo funciona para experimentos de una sola partícula, ¿cierto? O sea, yo acá no puedo tener partículas entrelazadas. no, tengo muchísimas, aquí hay 1 millón de partículas. Pero entonces, ¿cómo es eso de que el estado cuántico está solamente caracterizado por los conteos? Si digamos, en un experimento de, pues, por ejemplo, en EPR, pues o incluso no hay que ir tan lejos con quantum steering, yo ya puedo afectar la estadística de las mediciones de Bob, midiendo o escogiendo de qué ensambles sampleo yo Ujú. con Alice. O sea, cómo se reconcilia esto con esa idea de que la medición de partículas es una acción, digamos, totalmente local, que no afecta a las mediciones que yo haga en otras partes? Bueno, lo que pasa es que pues, nosotros estamos también preparando los estados de maneras adecuadas. Nosotros no estamos diciendo o sea, cómo arranca. En el momento en que yo hago esas correlaciones, y por ejemplo, un esquema de PR o cosas de ese estilo, pues naturalmente yo estoy preparando mi estado de una manera específica. Yo lo que estoy diciendo aquí es que precisamente yo estoy, desde el principio ya les estoy colocando en esas cajas también. Yo tengo que partir de ahí. Yo tengo 5 partículas aquí, 2 aquí, una aquí, una aquí. Yo no tengo ningún estado raro, yo no estoy pretendiendo que el estado desde el principio también está definido de esa manera, está definido única y exclusivamente por los clics, de una Ok. noción que precisamente yo asumí desde el principio.
Pipe. La pregunta nosotros ya la habíamos discutido antes, pero considero que puede ser válida aquí y es el medidor, el dispositivo, importa si es clásico o cuántico o cómo debería ser, qué pasa si es uno o lo otro. No, pues es que, bueno, esa es una pregunta que tiene sus matices, porque es que, pues esta observación es clásica, ¿cierto? Ahora, Ajá, al fin, sí. claro, Ajá. entonces realmente, ¿qué significa medir? ¿Mm? Ujú, Entonces, exacto. yo puedo asumir una definición de medida que sería una definición basada en instrumentos. Yo puedo decir que yo tengo un aparato y el aparato está al lado mío. Y la cuestión es que va a haber una forma en la cual yo tengo el instrumento, lo que hace es que recibe un sistema en algún estado definido, me bota una cantidad clásica y actualiza el estado, ¿cierto? Entonces, claro, entonces, ¿qué va a pasar? Esa es una medición, así es como funciona un instrumento. Entonces, el instrumento lo que hace es eso. Recibe el sistema, me dice algo clásico y lo actualiza el sistema. Claramente yo tengo clásico y cuántico al mismo tiempo, porque hay una parte clásica que es la que me va a corresponder a mí, que es como el aparato interactúa conmigo, y hay una parte cuántica que es como hace la actualización del sistema, cómo la medida va a proyectar en alguna cosa o va a hacer algún tipo de transformación. Pero esa es la parte delicada. Yo no estoy pensando en los estados que vienen después, como yo no estoy pensando en qué pasa con el estado una vez yo cuento, entonces pues yo no me pongo con esos detalles. Pero en principio, pues una medición toma información cuántica y te da información clásica y cuántica. Ok. ¿Y esa actualización debe respetar causalidad o no interesa? Causalidad. Uf, esa pregunta es re difícil para. Sí, pero Sí, no, o sea, esa pregunta es bien compleja porque es al final, básicamente un instrumento, pues es simplemente una forma, digamos, vamos a limitarnos ¿a qué? Vamos a limitarnos a información cuántica, no me quiero ir a cosas más para allá. Si solamente estamos trabajando con mecánica cuántica de dimensión finita, el paradigma es el siguiente, el paradigma es que precisamente el instrumento define un tipo de evento per se, ¿sí? Entonces, como en la discusión que les estaba comentando antes. Entonces, eso ahí les recomiendo, porque en el paper en el que está bien escrito eso, es en el paper de Oreshkov, Costa y Bruckner, en el que ellos introducen precisamente esta idea de mecánica cuántica local. Precisamente está basada, el evento es un instrumento. El evento es un instrumento. Bien, entonces, como nosotros entendemos esto de manera operacional, el instrumento per se me está definiendo otro punto del espacio-tiempo y la causalidad está desdibujada aquí. ¿Sí? Ok. No hay coordenadas. No hay coordenadas, sí, señor. Exacto. No hay coordenadas. Pero van a haber otras cosas muy interesantes. Entonces los invito a que lean el artículo de Oreshkov, Bruckner y Costa, porque ellos definen algo que va a estar en la mitad, que va a jugar el rol de la variedad. Y es un objeto muy interesante los invito a reflexionar al respecto, que son las matrices de proceso, las process matrices, que van a dar la estructura causal entre todos los instrumentos. Pero eso es una discusión muy bonita y muy potente, pero que requiere muchísimo tiempo para explicarse.
Pero sí, esa es la idea, Pipe. Gracias. Listo. Entonces, nada. Entonces, nosotros tenemos eso y tenemos el teorema fundamental y ya. Entonces quedan, perdón, esta iba para acá. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de los bosoniosos fermionios. Claro, nosotros tenemos 3 principios aquí. Pero resulta que hay algunos que de pronto me parecen sospechosos, como por ejemplo lo que estaban comentando ustedes antes. ¿Y qué pasa si los detectores son malos? ¿Qué pasa si un detector no es no malo, sino simplemente no lo suficientemente fino? ¿Qué pasa si un detector me cuenta como dos partículas indistinguibles, cosas que tienen números cuánticos intrínsecos diferentes? Ya el teorema no funciona de la misma manera. El teorema va a arrojarnos nuevos tipos de estadísticas, de hecho, infinitos. Entonces, en el momento en que nosotros nos rompemos con el hecho de que la información que obtenemos de las mediciones sea total, aparecen infinitas estadísticas cuánticas diferentes. Eso es, nosotros los llamamos transestadísticas. Y básicamente lo que va a pasar, entonces aquí tengo en la izquierda, tengo la descomposición del espacio de Fock. Son 2 ejemplos de esas estadísticas generalizadas. Y es simplemente el mismo espacio de Fock que yo tendría para fermiones en la primera línea y el mismo espacio de Fock que yo tendría para bosones en la segunda línea, con la única diferencia de que ahora cada sector de partícula, cada sector de número de partículas va a llevar una multiplicidad. Y esa multiplicidad crece exponencialmente con el número de partículas. Es decir, va a haber una degeneración grandísima de cada sector de partículas. Eso es lo que nosotros llamamos transfermiones y transbosones. Y aquí a la derecha está precisamente las famosas distribuciones de Bose-Einstein y Fermi-Dirac y sus respectivas modificaciones. Entonces aquí Fermi-Dirac está en azul, y Bose-Einstein está en verde. Y lo que es el naranja es una modificación de Fermi-Dirac. Y lo que está en rojo es una modificación de Bose-Einstein. Y esas estadísticas son completamente válidas con la mecánica cuántica de una sola partícula, con la localidad del conteo, pero ahora los detectores son malos. Entonces, de alguna manera, el hecho de que mi detección no me esté dando información total sobre los objetos físicos va a tener consecuencias termodinámicas. Y eso es muy interesante. Estas nuevas estadísticas tienen propiedades observables. Y digamos, con mi supervisor hemos explorado varias de ellas y aparecen cosas muy interesantes. Aparecen pues simetrías emergentes, aparece rompimiento espontáneo de la simetría, la entropía a temperatura cero no se hace cero. Empiezan a pasar muchas cosas por el solo hecho de que la detección sea mala. Sí, Nico. No sé cómo se entienda allá en esta descripción, pero creo que aquí vale la pena de pronto hacer como la distinción entre lo que yo entiendo son como incertidumbres de naturaleza clásica e incertidumbres de naturaleza cuántica. Porque el hecho de que nosotros no seamos capaces de medir con completa certidumbre, o sea, que el detector tenga, no sé, un 80% de éxito, el efecto que eso tiene sobre el conocimiento que nosotros tenemos del sistema es que el estado se vuelve un estado mezclado. Y eso en principio es más como una correlación, es como una incertidumbre clásica que se le añade a la descripción que yo estoy haciendo del sistema. Entonces, sí se puede hacer ese tipo de distinción allá, o sea, sí puedo distinguir, digamos, las correlaciones netamente cuánticas de las que parecen más clásicas. Claro, aquí hay un problema y es que precisamente cuando nosotros estamos hablando volvemos más o menos con el mismo escenario, y es que es muy difícil hablar de
por ejemplo, de correlaciones de muchas partículas, porque lo último que sucede, a lo que nosotros aspiramos llegar, es precisamente a la estructura de espacios de Hilbert. Nosotros lo único que tenemos es el espacio de Hilbert de una sola partícula, no tenemos más. El hecho de que nosotros podamos llegar a un espacio de Fock después, o poder, por ejemplo, mirar eso, correlaciones entre diferentes partículas y escenarios de ese tipo, es algo que ocurre como una consecuencia de una suposición previa. Entonces, claro, nosotros no estamos modelando el aparato como un sistema multipartícula cuántico que está interactuando con otro tipo de partículas y que tiene algún error intrínseco. Aquí estamos definiendo que los detectores son malos de esa manera bien precisa, y es precisamente que simplemente va a confundir, va a contar cosas, va a entender como indistinguibles cosas que pues, son distinguibles. Esa es la definición. Entonces, claro, nosotros partimos de eso, de que dada mi habilidad de conteo, dado que mi conteo esté restringido de esa manera, este tipo de cosas van a pasar. Y se van a ver reflejadas en este tipo de situaciones. Va a tener degeneraciones de los sectores de partículas y ese tipo de escenarios. Pero más allá de eso, es muy difícil. O sea, yo no puedo hablar de una incertidumbre que sea intrínsecamente clásica o intrínsecamente cuántica. Porque aquí el hecho de que mi conteo esté restringido así, yo puedo pensarlo clásico. Yo puedo pensar que eso solamente tiene que ver con la manera en que yo cuento. Pero como yo estoy poniendo como la información sobre la ontología de la información cuántica está determinada por quien yo soy también, por el poder de conteo que yo tengo, es al final del día que yo voy a ver que eso va a tener un efecto en la construcción del espacio de Hilbert. O sea, el espacio de Fock que yo estoy construyendo al final va a estar determinado por eso, por la manera en que yo manipulo los objetos. ¿Sí? Pero no es posible hablar de cosas que sean intrínsecamente clásicas o cuánticas desde antes, por cómo está planteado el esquema. O sea, eso ocurre después. Y de hecho, ese problema interpretativo es muy difícil, porque es que nosotros, entonces ahora listo, ¿no? Por ejemplo, a mí me sale este espacio de foco. Yo en principio no tengo ni idea de qué significa eso. Yo no tengo ni idea, por ejemplo, que yo tenga este tipo de generaciones. Yo ¿por qué habría de tener entropía diferente de cero a temperatura cero? ¿Por qué hay rompimiento espontáneo en la simetría? ¿Por qué de pronto esas cosas se organizan? Entonces, claro, yo lo podría modelar ahora de otra manera. Yo diría como, no, sí, claro, si yo modelo mi detección pobre, mi detección mala de una manera particular, de pronto yo puedo ver como, bueno, listo, sí, fruto de este tipo de interacción, este tipo de cosas, ocurren este tipo de simetrías extrañas, se rompen simetrías de alguna manera por este tipo de interacciones. Pero es algo que ocurre después. Ahora yo estoy construyendo de manera tradicional sobre la mecánica cuántica. Pero en este En caso... este punto, ¿usted todavía no tiene estados superpuestos? O sea, todavía no tiene el qubit. No, yo no tengo nada de eso, eso ocurre después. O sea, al final pasan estas cosas. Sí, porque, o sea, lo que usted dice de que haya entropía distinta de cero a temperatura cero, me parece normal desde, digamos, desde la visión ya que, como de la mecánica cuántica que nosotros tenemos de von Neumann, digamos. Precisamente por eso, porque si yo tengo una medición que no es exacta, entonces lo que yo digo es que el estado, yo no sé exactamente cuál es, sino que lo tengo que samplear de una distribución clásica. Y esa distribución clásica tiene una entropía distinta de cero. Exacto. Pero acá Exacto. todo se todavía no puede, o sea, eso es Claro. algo que vendría después, que tiene que emerger de la construcción, dice usted. Exacto, y entonces uno está tentado a pensar cosas raras, porque entonces a uno se le ocurre como, bueno, y que, esa entropía de hecho, por ejemplo, yo por qué no puedo decir que la entropía de hecho es intrínseca, ¿cierto? A mí también puede pasar que, precisamente cada partícula tenga unos grados de libertad internos raros y que yo nunca tuve en cuenta eso, pero pues ahí está al final del día, contribuye para la termodinámica. Y pues aquí no tengo unas gráficas que son muy chéveres para mirar eso, es simplemente el potencial químico versus la temperatura. Y uno se da cuenta cómo el potencial químico se ve afectado por esto, y se ve afectado de una manera que es muy sugestiva, que es a través de una contribución adicional que se parece como a la entropía, ¿cierto? Es simplemente una entropía, ¿cómo es que es esto? Bueno,
aparece una contribución de más. Y esa contribución de más va como una entropía de Boltzmann. Y esa entropía de Boltzmann, por ejemplo, para este caso particular de estos sistemas degenerados, por ejemplo, yo tengo este factor aquí, el fermiónico, que es alfa, y el bosónico, que es beta. Esos son números, así como está escrito ahí, esos son números naturales, enteros no negativos. Aparece esa entropía adicional que aparece, va con el logaritmo de ese número. Entonces uno dice como, claro, pues yo lo que tengo ahí son unos microestados clásicos que yo no estoy contando, que yo no estoy mirando. Y pues ahí de ahí viene la tal degeneración. Pero entonces lo ponen a pensar, uno empieza a mirar la termodinámica y se empieza a fijar de cosas extrañas. Entonces, estos simplemente son los ejemplos, pero entonces hay casos más generales. Y pues nada, eso. Pues, digamos, la cuestión de haber obtenido esas nuevas estadísticas, pues tienen aplicaciones interesantes. Digamos, una cosa que nos interesa mucho es, por ejemplo, nuevos esquemas de diagonalización. Tratar de, por ejemplo, simular cosas como el esquema de diagonalización de Jordan-Wigner y ese tipo de cosas. Que digamos, solamente en este momento solamente sirve para spin un medio. Sería chévere tener Jordan-Wigner para spin más grande. Y eso ya definiría nuevos esquemas de medición y cosas más generales que, pues, digamos, para materia condensada podrían ser interesantes. Tenemos la parte de fenómenos cosmológicos, que es también muy interesante, porque podemos trabajar y podemos estudiar escenarios de este tipo de gases, con este tipo de partículas. Y bajo ciertas condiciones uno puede tener condiciones de presión negativa y cuestiones que a nivel cosmológico serían interesantes para tratar de explicar, por ejemplo, los procesos inflacionarios y demás. Y también que, pues, cuando uno tiene un nuevo tipo de partículas, también eso va a ser práctico a la hora de diseñar computadores, de diseñar procesadores. Y nosotros la complejidad computacional sea utilizando computadores bosónicos o computadores fermiónicos, eso está bien entendido, pero teniendo nuevos tipos de estadísticas, de pronto nosotros podemos hacer diseños de cosas que puedan mejorar resultados que ya existen en esas descripciones. Y nada, entonces pues les recomiendo el artículo para que lo miren, ahí está. Reconstrucción de las estadísticas de cuánticas, bosones, fermiones y transfermiones, a que lo miren y me cuentan qué les parece. Entonces, pues ahí siguen varias preguntas abiertas, ¿no? Entonces, precisamente volviendo a lo primero, porque esto es simplemente una parte de la mecánica cuántica, pero por la parte, pues en general nosotros asumimos, dentro de las suposiciones que hicimos, hay una que es fuertísima, y es pues la mecánica cuántica de una sola partícula. Y la mecánica cuántica de una sola partícula es algo tremendamente complicado. Entonces, pues hay varias cosas que vale la pena mirar ahí. Entonces, como les comenté, pues la causalidad en teorías casi cuánticas, ¿cuál es la diferencia? La causalidad indeterminada no es algo que solamente pasa a nivel cuántico. Cuando se hace una mecánica cuántica local, también pasa a nivel clásico, porque nosotros tenemos soluciones de las ecuaciones de campo Einstein que tienen loops en el tiempo. Entonces, pues es difícil entender bien qué pasa con la causalidad en esos escenarios. Hay mucha gente que está trabajando en eso, solamente dentro de la parte de relatividad clásica y tratando de caracterizar eso desde un esquema operacional clásico, cómo funciona la causalidad en esos espacios-tiempo con loops. Ahí recomiendo muchísimo el trabajo de Armin Baumeister. Él es el genio detrás de todo esto y la tesis de doctorado de él es una belleza discutiendo ese problema desde el lado de la gente de Computer Science, que es una perspectiva muy fresca e interesante. Obviamente el problema de la medición, hay mucha gente que dice que no es un problema, que de hecho son varios, y pues ahí recomiendo muchísimo leer dos trabajos. El primero de Tim Modlin, que son los 3 problemas de la medición, y uno nuevo de Fred Mueller, que es los 6 problemas de la medición.
Entonces, realmente lo que nosotros entendemos como el problema de la medición realmente es una cosa muy complicada que se puede partir en varios pedazos y que de hecho en este momento está casi que principalmente abordada por los filósofos y que es algo muy interesante, una discusión filosófica y muy, muy interesante. Y desde el lado físico, de los físicos discutiendo modelos concretos y particulares del amigo de Wigner, tratando de tener nuevas perspectivas sobre ese problema. Y el problema más grande de todos que es la unitariedad, porque la unitariedad, eso sí, prácticamente, pues ya llevamos varios años pensando al respecto, y digo, llevamos pues prácticamente muchísima gente en los últimos 20 años, y el resumen es que eso está fuertemente relacionado simplemente con el hecho de asumir que los procesos en mecánica cuántica sean continuamente reversibles. Y ya con eso uno en principio, si uno acopla de esa manera inteligente con tener una noción bien definida de probabilidad, uno debería ser capaz de recuperar la unitariedad, pero nadie ha sido capaz. Si nosotros decimos que la unitariedad de la mecánica cuántica simplemente es la teoría de la información que procesa la información de manera continua reversible en la topología de los reales, ya está. Pero ese teorema es muy difícil y nadie ha podido. Como un dato al pie, estuve pues hace 3 semanas estuve en un evento en Bristol y precisamente alguien se aventuró a hacer un resumen del programa y esa fue la conclusión, que nadie ha sido capaz de construir ese teorema. Entonces es como un secreto a voces y todo el mundo piensa que esa es la salida, pero pues nadie ha sido capaz tampoco de probar que definitivamente es imposible y que la unitariedad requiere de otra cosa. Entonces, pues ese es el problema abierto y es bien difícil, tanto en el sentido conceptual como por el lado matemático, porque construir ese tipo de objetos, digamos, de teorías de probabilidad generalizadas, pero no teorías de probabilidad generalizadas, que eso ya existen las Generalized Probabilistic Theories. La idea es trabajar con otra cosa que sea adecuada y que sea la correcta y que de manera natural nos muestre que cuando yo conecto las cosas de manera continua, o sea, la pregunta de manera más concreta, si yo tengo un objeto que me está representando eso, un espacio, y yo tengo una acción del grupo que es libre, ¿cierto? Transitiva y esto. Entonces, necesariamente ese grupo tiene que ser unitario. Entonces, está muy relacionado con preguntas en espacios simétricos, está relacionado muy con preguntas de geometría simpléctica. Hay mucha matemática ahí metida y mucha gente trabajando en eso y pues esperemos que más pronto que tarde se solucione eso y que alguien realmente dé con el clavo de por qué la mecánica cuántica se puede representar de esa forma. Y ya, es prácticamente todo lo que les quería mostrar hoy. Y al final, yo tengo esta frase que me gusta mucho de Bohr, que dice que la solución es la respuesta, pero sino la pregunta. Porque básicamente eso es lo que se siente hacer foundations constantemente. No hay una pregunta bien definida y todo el trabajo es acerca de definir bien la pregunta. Como por ejemplo en el caso del problema de la medición. El problema más grande de la medición es saber realmente qué nos estamos preguntando. Y ya una vez uno soluciona eso, ya el resto es más sencillo. Y ya, nada más. Gracias, muchachos. Vale, gracias, Nico. Sí, no, ahí queda uno como con el resto de preguntas y dudas. Yo, digamos que no sé si hasta dónde uno trabajando como física a veces no se pregunta qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque, y qué opciones hay para hacerlo diferente, tal vez. Porque es que muchas veces como que uno sigue siendo replicando como lo mismo de siempre, de toda la vida. Y me queda más sobre todo más con lo que mencioné al inicio, por ejemplo, con cosas de la relatividad, ¿sí? Digamos, por ejemplo, meter este tipo de construcciones allá
con cosmología, con cosas, ahí surgen problemas, pero sin embargo, usted trata de hacerlo, tiene que como que cambiar la perspectiva de cómo ve el problema, ¿sí? Y eso es durísimo. Entiendo que eso es como muy complicado, inclusive con esto. Yo creo que la discusión que tuvimos ahí fue porque fue bien diferente, tal vez, de como usualmente concebimos, digamos, las ideas que hay de bosones y fermiones, por ejemplo. Sí. Pero eso es chévere que existan esas alternativas y que pues haya otra cosa que pensar, ¿no? Haya otras maneras de ver las cosas para poder de pronto, no sé si a largo plazo, a corto plazo, tener alguna otra pregunta y otro camino para seguir avanzando, ¿no? Porque ahí yo creo que tenemos un montón de preguntas. O sea, sí, porque queda un montón de preguntas por resolver, como siempre. Realmente como que respuestas a algo no hay, es chévere la cita al final. Porque si no, o sea, no, me quedo más con más preguntas, pero siempre me pasa lo mismo. Quedo con la intención de que sería interesante uno arriesgarse a hacer algo diferente, ¿sí? A tomar los problemas desde otra perspectiva, desde otra manera, y eso me parece pues chévere, por ejemplo, de este aspecto, ¿no? De esa parte de reconstrucción. Yo creo que es eso lo que la gente trabaja más que todo, aunque ahí uno comienza a decir, bueno, ¿y qué pasa con la termodinámica? ¿Y qué pasa con la relatividad? ¿Y qué pasa con ta, ¿no? Ahí comienza a surgir más preguntas, pero pues en eso van, ¿no? En eso van de poco en poco, entonces, chévere y gracias. Ahí, Nicolás. Sí, entonces, pues, si quieren, pregunten ahí mientras. Yo me despido rápido porque tengo que ir saliendo, porque tengo clase. Entonces, gracias y nos estamos viendo entonces. Pues entonces, si quiere, pare la grabación, entonces, y seguimos acá hablando un rato. Sí, voy a parar la grabación y salgo entonces.